realmente una fantochada. Entonces me parece que hay que ser un poco más serios en el tema, ¿no? Bueno, hablando de otra cosa, ya que estoy con el tema democrático es una cuestión que nos interesa a todos. Hace 40 años que los argentinos recuperamos el sistema democrático. Y nunca hay que dejar de asumir nuestra responsabilidad ciudadana. Vos fíjate lo que le pasa a Venezuela, lo que pasa en otros países. Hablamos en el editorial recién de la poca convicción democrática que hay en un país como la Argentina, en otros como Brasil, donde también terminaron apoyando lo que ha hecho Maduro, ¿no? Algunos me dirán, bueno, ¿y quién tiene la razón? Tendrá la razón el que pueda comprobar, demostrar que fueron elecciones libres, transparentes. Libres no fueron, ya lo sabemos. Transparentes tampoco. No hay ninguna evidencia que pueda consagrar al señor Maduro como presidente de Venezuela. Vamos a hablar con José Guillermo Godoy, es el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, sobre este tema. Jorge Calvo te saluda, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿dónde estás, José? Estoy en Buenos Aires ahora. En Buenos Aires. Bueno, ¿cómo viste esta situación donde también tuviste una exposición en redes sociales y demás, manifestando precisamente tu posición, pero también la de la fundación que representás, que es una fundación importante, conocida, que ha mantenido una trayectoria en defensa precisamente del federalismo y de la libertad? Sí, nosotros, la fundación es parte de la Red Liberal de América Latina, que es una red de organizaciones de think tanks, o sea, centros de estudios de políticas públicas e incluso de partidos políticos de toda América Latina. Uh-huh. Dentro de esa red se encuentra 20 Venezuela, que es el partido político liderado por María Corina Machado, y fuimos invitados por ellos como veedores, como representación de Relial en las elecciones, para acompañar a las fuerzas democráticas y también visitar centros de votación y recolectar material de cómo se estaba dando el proceso. Y bueno, como todos los veedores que intentamos ir, fuimos deportados del aeropuerto de Maiquetía en Caracas. Así que bueno, no pudimos participar, o sea, y de alguna manera, bueno, yo había ido varias veces a Venezuela y la verdad que pensé que pues iba a poder acceder, pero la verdad que el régimen cortó todas las líneas de acceso al país, solamente dejó libre el aeropuerto de Maiquetía y ahí filtraron a todos los extranjeros que querían pasar o participar del proceso como veedores, básicamente. Ahora, el primer indicio de que no hay transparencia es cuando el gobierno que va a hacer las elecciones no permite a los veedores que verifiquen, que controlen, que observen lo que va a pasar allí en un acto electoral. Así les pasó a ustedes, les pasó a los expresidentes también que habían intentado llegar a Venezuela. Eso es el primer indicio de que no están con el deseo, con el objetivo de hacer una elección transparente. ¿A vos te parece eso? Sí, además con total impunidad, porque digamos no había causal para no dejarnos ingresar al país. Sobre todo gente que, o sea, y de hecho cuando nos deportaron y fuimos a Lima, aparecíamos como pasajeros inadmitidos y las autoridades del aeropuerto de Lima nos dijeron que eso no tenía ningún sentido y que no entendían, no había ninguna causal ni nada, así que bueno, pero les pasó a todos, les pasó a periodistas chilenos, a diputados también de Perú, de Colombia, incluso a diputados mexicanos que iban de López Obrador, que son simpatizantes o amigos del régimen, tampoco lo dejaron ingresar en algunos casos, porque por el solo hecho de que incluso Lula había dicho de que quería esperar el resultado de la votación, incluso Alberto Fernández, que dijo que lo único pecado que cometió Alberto Fernández es haber dicho que si pierde Maduro tenía que reconocer la derrota, y lo desinvitaron. Uh-huh. O sea que bueno, estas prácticas que ya vienen hace mucho en Venezuela, fueron fraudes abiertos, hubo en el 2017, bueno, fueron con Capriles en el 2013,
en el 2017, en el 2018 en la constituyente. Y lo que pasó ahora fue que por primera vez, después de mucho tiempo, hubo una fuerza opositora articulada, que fue primero un proceso interno, donde emergió el liderazgo de María Corina, que después, dicho paso, fue proscripta, después Corina Lloris también fue proscripta, que fue la otra candidata que iba a reemplazar a María Corina, y finalmente, bueno, salió la figura del Mundo González, y toda la fuerza opositora se mantuvo articulada en general. Los otros actores de la oposición que participaron y generalmente hacen un juego con el gobierno fueron irrelevantes electoralmente, y entonces eso lo que pasó por primera vez, que el robo fue muy evidente y la oposición tiene las pruebas como Claro. para comprobarlo. En las elecciones anteriores la oposición estaba más desarticulada, en algunos casos no participó, y entonces era más complicado el proceso. Ahora es todo muy evidente. La pregunta que quiero hacerte es esta. Vos que presidís la Fundación Federalismo y Libertad, que tantas veces hablaron del tema democrático, de la defensa de estos valores esenciales para vivir en sociedad, que están íntimamente vinculados, conectados con el tema democrático. Nadie es libre si no hay democracia, ¿no? Porque ahí se cancelan las libertades, no funcionan las instituciones, en fin, todo lo que sucede cuando los regímenes no son democráticos. ¿A vos te parece que hoy la Argentina es un país muy democrático, de baja calidad democrática o de regular calidad democrática? ¿Y por qué? Hago la pregunta. Porque los únicos que se expresaron acá fue el oficialismo condenando al régimen de Maduro. Otros prefirieron guardar silencio. La Unión Cívica Radical ha hecho también su expresión, cosa que me parece muy plausible, apoyando el sistema democrático. Pero el resto de los partidos políticos, figuras que deberían hoy estar consustanciadas y demostrando su convicción democrática, no aparecen. Eso me llama poderosamente la atención. Sí, sí. Bueno, yo creo que el sistema político en Argentina es fuerte. No significa que la democracia no esté en peligro siempre, porque la lección de Venezuela es que Venezuela en el año 90, hasta el año 98, desde el 58 al año 98, tuvo 40 años de democracia. Fue la democracia más estable de América Latina. Una democracia de partidos que en los últimos 15 años de ese proceso entró en crisis, ese sistema colapsó, quedó un vacío, y ahí emergió la figura de Chávez, que era una figura antisistema, y bueno, lo que pasa en los sistemas democráticos, que vos podés votar a un comunista, pero después no podés votar para sacarlo, básicamente. Porque una vez que toman el poder, empiezan a erosionar todos los mecanismos de control que tiene una democracia, y eso va generando, va socavando las bases de la democracia, los controles institucionales, va pervirtiendo, por ejemplo, en el caso del chavismo, bueno, se combinó también altos precios del petróleo con una política destinada a capturar las Fuerzas Armadas, y cuando tienes el monopolio de los militares ya es muy complicado sacarlo. Y entonces también hay en los últimos años un proceso de enorme expulsión de porcentajes muy elevados de la población, casi el 30% de la población se fue del país. Es un modelo muy parecido al cubano. Entonces eso va generando que todos los anticuerpos se vayan contra el autoritarismo, se vayan debilitando, vayan desapareciendo, y se consolida el régimen. En el caso de Argentina tenemos un sistema federal. A veces en las provincias hay más baja calidad democrática que a nivel nacional, pero lo que sí tiene Argentina es por lo menos una tradición de dictaduras más bien cortas, y por lo menos aparece una ciudadanía con mayor conciencia ante el avance del autoritarismo. Cuando en el año 2013 se hablaba de Cristina Eterna, o se hablaba de reforma de Constitución para quedarse, bueno, hubo las marchas, manifestaciones, los mismos actores políticos que incluso eran aliados del gobierno nacional, comenzaron a tener posturas propias, como el mismo Sergio Massa, que le perforó la provincia de Buenos Aires en el 2013 a Cristina. O sea que hay como el poder está un poco más fragmentado, está más dividido, eso el sistema federal también ayuda,
hay más prensa libre, hay más, entonces, pero eso todo el tiempo hay que ir alimentándolo permanentemente, porque la democracia siempre está expuesta, porque vos siempre estás expuesto a votar actores antidemocráticos. El tema es que cuando llegan al poder, desde arriba destruyen las instituciones. Bueno, es como la libertad, ¿no? Como decía Tristán de Ataide, la libertad no es que es un bien que uno lo consiguió y lo tiene para siempre. Hay que luchar siempre por la libertad, por no perderla, ¿no? De eso se trata. Sí, exactamente. Bueno, muy bien, José Guillermo Godoy, te agradecemos el tiempo, muy amable. No, gracias, Jorge, por llamarme. Un abrazo. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.